Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Aquí estamos viendo algunas cosillas que vamos a recordar nuevamente. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño recuento de todo lo que habíamos visto. En este caso, vamos a ver distancia entre dos puntos y punto medio de un segmento. La distancia entre dos puntos hicimos la deducción en clase y esa es la fórmula de distancia. Es básicamente la generalización del teorema de Pitágoras que habíamos visto. Entonces, eso después vamos a ver cómo era que se aplicaba. Y ahora vamos a introducir el otro concepto que ya habíamos visto, que es el punto medio de un segmento. Que así es como se calcula las coordenadas de ese punto. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo tengo los puntos A y B, cuyas coordenadas están ahí, 3, 2 y 8, 7. Y esa es más o menos una representación de la recta en el plano cartesiano que ustedes ya saben. La recta horizontal está representada con el valor X y la recta vertical está representada con el valor Y. Y ya les había dicho también cómo era que tenían que ubicarse en el plano cartesiano. Les había dicho eso. Si van del 0 a la derecha, el valor es positivo. Si van del 0 a la izquierda, el valor es negativo. Si van del 0 para arriba es positivo. Y si van del 0 para abajo es negativo. Acá no hay problema porque todos los valores son positivos y no me interesa mucho lo que ocurra después. Entonces, en este caso vamos a ver este pequeño ejemplo. ¿Cómo vamos a calcular? Primero vamos a calcular su distancia y luego vamos a calcular el punto medio. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a aplicar en primer lugar la primera formulita que vimos acá. Entonces, esto vamos a hacerlo así. Si yo quiero calcular la distancia, entonces me queda así. Estos puntos que tengo acá, tengo que identificarlos. ¿Y cómo lo hago? Las coordenadas 3, 2 del primer punto, que es A, vienen dadas por x1 y 1. Y las coordenadas del punto B por x2 y 2. Entonces, a partir de eso, yo puedo ya reemplazar esos valores aquí. Y así queda. Entonces, 8 menos 3 al cuadrado más 7 menos 2 al cuadrado. Todo esto bajo la raíz. Resto estos valores. Sería 8 menos 3, 5 al cuadrado más 7 menos 2, 5 al cuadrado. Y tengo esto. 5 por 5, 25 más 5 por 5, 25. Y ahora 25 más 25 es 50. Y raíz de 50 aproximadamente es, o sea, en números exactos es 5 raíz cuadrada de 2 unidades. Si yo quisiera calcular ese valor en forma de número decimal, tendría que sacar la raíz cuadrada de 50, que según la calculadora me tendría que salir aproximadamente 7,07 unidades. Aproximadamente, redondeando eso a 2 lugares después de la coma. Este valor que está aquí es la distancia que separa al punto A del punto B. O sea, este es el valor de la distancia. Ahora vamos a aplicar el concepto de punto medio, que son esas dos pequeñas formulitas que están ahí, y vamos a verlas ahora. Como ya tengo identificados estos dos puntos x1 y 1, x2 y 2, entonces lo que voy a hacer es aplicar estas dos formulitas para saber en dónde está ese punto. Decimos que el punto medio de un segmento es el punto que está exactamente en la mitad de esa distancia
que acabamos de calcular de ese segmento. Y esto va a estar básicamente por acá. Pero eso nosotros tenemos que demostrarlo a través de estas formulitas. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a verlo acá. XM va a ser la suma de X1 más X2 dividido 2. Entonces, sería 3 más 8 sobre 2. 3 más 8 es 11. 11 sobre 2 es 5,5. Ese es el valor de la coordenada X del punto medio. Para el valor de la coordenada Y, lo mismo. Y1 más Y2 dividido entre 2. Entonces va a ser 2 más 7 sobre 2. Entonces sumo. 2 más 7 es 9. 9 sobre 2 es 4,5. Y estos dos numeritos, 5,5 y 4,5, son las coordenadas del punto medio. Que voy a colocarlo así. Perdón. 5,5, punto y coma, 4,5. Esta es la ubicación del punto medio, son sus coordenadas. Este valor es XM y este valor es IM. Con este mismo ejemplo que vemos acá, vamos a introducir un nuevo concepto que es el concepto de pendiente. Entonces, voy a borrar estas formulillas que vimos aquí, que las aplicamos ahora, y voy a introducir un concepto nuevo, que es el concepto de pendiente. Estas son cosas que pasan en vivo, tranquilos. Muy bien. Voy a borrar este. Voy a conservar este ejemplo, que lo voy a subir aquí. Muy bien. Aquí ya hemos borrado todo. No pasó nada. Y ahora vamos a introducir el concepto de pendiente. En primer lugar, para entender el concepto de pendiente, lo que se hace es lo siguiente. Se define el concepto de pendiente a través de una pequeña formulilla trigonométrica. Se dice que la pendiente es la tangente del ángulo formado por una recta con el eje horizontal, que es el eje X. Entonces, esta formulita se transforma en esta. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Se acuerdan que tangente tenía como definición en el triángulo rectángulo que era la relación entre el cateto opuesto a un ángulo y el cateto adyacente? ¿Cómo se entiende esto? Si yo trazo en un plano cartesiano normal una recta, esta recta forma un ángulo con el eje X. Y es esta abertura la que yo calculo en cierto modo. Entonces, lo que se hace simplemente es, esto se transforma en esto para que yo pueda calcular exactamente cuál es el valor de la pendiente de esta recta. La pendiente es un concepto muy importante porque después nos va a ayudar a entender otro contenido que más adelante vamos a dar, por eso quiero que atiendan muy bien. Este concepto es base para el concepto de recta, que es lo que vamos a usar después. Este ángulo que vemos aquí se llama ángulo de inclinación y es ese valor el que me dice, este valor angular es el que me dice cómo está ubicada la recta en el plano cartesiano. Para que yo tenga ese ángulo de inclinación, yo tengo que tener el valor que sale de esta fórmula y que sugiere la pendiente de la recta. Para calcular la pendiente de la recta, yo aplico esta definición. Y ahora bien, ¿cómo voy a aplicarla?
¿Se acuerdan de este ejemplo? Este ejemplo es el de los puntos A y B que vimos en el concepto de distancia entre dos puntos y el de punto medio. Ya saben ya que esto es x1 y 1 y esto es x2 y 2. Los nombramos. Ahora bien, para aplicar esta fórmula voy a utilizar estos números para calcular cuánto vale esto. Y cuando tenga ese valor voy a calcular el ángulo de inclinación, pero les voy a mostrar después de dónde va a salir. Entonces, teniendo en cuenta esta fórmula que tenemos aquí, entonces esta fórmula voy a seguir para poder calcular la pendiente de esta recta. Entonces hago esto. Como me dice I2 menos I1 arriba, entonces va a ser, para este caso, 7 menos 2 sobre 8 menos 3. Si se dieron cuenta, 7 y 2 son los valores I2 e I1 respectivamente y 8 y 3 son los valores X2 y X1 respectivamente. Eso lo reemplacé aquí teniendo en cuenta esta fórmula. Entonces lo que yo hago es ya restar esos valores por separado para luego calcular cuánto vale el valor de M, que es la pendiente. Entonces, 7 menos 2 es 5. 8 menos 3 es 5. 5 dividido 5, si simplifico me queda 1. Ese es el valor de la pendiente de la recta formada por lo que pasa por los puntos 3, 2 y 8, 7. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo calculo este valor de inclinación? Para calcular eso, voy a la fórmula general de la pendiente, que me dice ahí, m igual a tangente del ángulo. Este ángulo alfa que me dice ahí es este angulito que se forma entre la recta misma, que pasa por dos puntos, y el eje horizontal o eje X. Para saber este ángulo, yo voy a aplicar esta fórmula. Pero ¿cómo voy a hacerlo? Tengo el valor de mi pendiente y yo esto voy a llevarlo acá. Entonces, como pendiente es tangente del ángulo, ¿cuánto vale mi pendiente en este caso? Mi pendiente en este caso vale 1. Entonces, acá en este caso me pregunta, ¿cuál es el valor de la tangente del ángulo? O mejor dicho, voy a reformular la pregunta. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente vale 1? ¿Y cómo va a ser esa orden para meterla en su calculadora? Esto ocurre según esta sintaxis. La tecla Shift, que es la que se encuentra aquí, si ven bien, Shift, luego la tecla tangente, el número, positivo o negativo, y luego es igual. Esta es la orden que ustedes le dan a su calculadora para poder calcular. Se las muestro. Para calcular entonces lo que hago es lo siguiente. Shift, tangente. Tienen siempre que tener en cuenta que su calculadora tiene que estar con la letra D. De 1. Y le dan es igual. Y en ese caso me sale 45. Entonces quiere decir que este 45 que me salió aquí es el ángulo de inclinación de la recta. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si el ángulo salía negativo? Si el ángulo sale negativo, esto voy a ponerlo acá como una observación. Si el ángulo sale negativo,
se le suma 180 grados y ahí ya tienen el resultado correcto del ángulo, de este valor. Pero como acá me salió positivo, entonces no tengo que hacer ningún cambio. El que el ángulo salga negativo depende mucho de las coordenadas del punto que yo tenga. Si alguno de estos puntos fuera negativo, obviamente eso va a afectar al valor de mi pendiente, porque mi pendiente en este caso tendría que salir negativa y entonces ese valor va a perjudicar o va a modificar el valor de este ángulo. Si este ángulo me hubiese salido negativo, entonces yo tenía que haberle sumado 180 y ahí me salía el valor real de la pendiente. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Teniendo en cuenta estos dos puntos que habíamos visto y que habíamos tomado de ejemplo, vamos a calcular el concepto de pendiente o vamos a calcular la pendiente de la recta asociada. Se dice que la pendiente, por definición, es la tangente trigonométrica de un ángulo, el ángulo de inclinación de la recta. ¿Y qué significa que una recta tenga un ángulo de inclinación? El ángulo de inclinación es el ángulo formado por la misma recta y el eje X, que es el eje horizontal. Este ángulo es el que me da toda la información sobre la pendiente, pero yo, por lo general, no tengo este dato porque esto yo lo calculo después. A mí, por lo general, me dan estos datos, puntos de la recta. Entonces, para calcular la pendiente, en vez de usar esta definición, la primera, esa yo voy a usarla para calcular el ángulo de inclinación. Yo para la pendiente voy a usar esta. ¿Se acuerdan que el concepto de tangente decía lo siguiente? Que era la relación entre el cateto opuesto a un ángulo y el cateto adyacente. En este caso, el valor de la resta I2 menos I1 es el cateto opuesto y el valor de X2 menos X1 es el valor del cateto adyacente. Ahora, ¿cómo esto funciona? Vamos a este ejemplo. Tenemos estos dos puntos ya completamente identificados y reemplazo esos valores en la fórmula y me queda así. Resto esos valores por separado. Si se puede, se simplifica. Si no, queda así. Y en este caso, no hay problema. Mi valor de la pendiente sale 1. Ahora, teniendo este valor, voy a calcular este. Entonces, voy a esto. 1 es la tangente de un determinado ángulo. Entonces, acá el problema se da al revés. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente vale 1? Yo sé que ese ángulo ahora vale 45 grados. Pero ¿cómo eso yo voy a calcular? Como no tengo a mano ninguna tabla de ángulos, lo que hago es darle una orden a mi calculadora. En este caso la orden es la siguiente. La tecla Shift que tienen aquí, que es esta tecla que tienen acá. Shift, la tecla tangente, teclean el número y una vez que teclean el número le dan es igual. Vamos a volver a probar. Shift, tangente, el número. Este número es el valor de la pendiente y le dan es igual. Esto es lo que pasó acá. Vamos a ver otra vez. Shift, tangente, tecleo en este caso el valor 1, que es lo que tengo ahí, y le doy es igual. Y en este caso el valor me sale 45. Y es el valor del ángulo de la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces, calculamos la pendiente por esta fórmula, porque por lo general me va a dar puntos. Calculo la pendiente, me sale un número. Luego, para calcular el ángulo, aplico esta fórmula y reemplazo
el valor m por el número que tiene asociado. Y luego lo que hago es darle esta orden. Shift, tangente, el número que me sale como pendiente y luego tecleo es igual. Observación enorme. Quiero que atiendan muy bien acá. Si el ángulo de inclinación les llega a salir con signo negativo, a ese numerito le suman el valor 180 y ahí les sale el ángulo correcto que les da la respuesta y que en cierto modo es la respuesta correcta. ¿Se entiende? Ahora, vamos a repasar otra vez. Calculo la pendiente por esta fórmula. Reemplazo así. Me sale este valor y una vez que tengo eso, calculo el ángulo de inclinación metiendo esta orden en mi calculadora. Sale un numerito. Si el ángulo me sale positivo, perfecto. Si me sale negativo, le sumo 180 y me sale el valor ya positivo. Ahora voy a hacer una pequeña pausa en este caso.